Y es algo de lo que he venido hablando en esta introducción, que la cardiología es una rama, la cardiología hepática es una rama, ¿no?, de la medicina, ¿no?, donde en el equipo está el tecnólogo, está el médico especialista y está el técnico especializado también está, ¿no? Y a diferencia de eso, va evolucionando. Antes todo era cirugía. La tasa de mortalidad en los pacientes que entraban en cirugía eran altísimas. Ahora, procedimientos se realizan ahora percutáneamente. Por ejemplo, algo que están haciendo actualmente es el caso de los aneurismas abdominales. Nosotros tenemos la aorta, y a veces en la aorta hay patologías o no desarrolla una de las capas del músculo, ¿ya?, la capa media. Entonces, esta capa comienza a dilatarse y forma un saco. Este saco, si no lo controlas, se va dilatando. Antes estos pacientes, estos aneurismas eran tratados quirúrgicamente, tenían que abrir el pecho, el abdomen y lo reparar, sacar eso y poner un tubo, ¿ya? Entonces, así hacían las cirugías, pero actualmente colocan una malla dentro del aneurisma y todo lo hacen percutáneamente, es decir, a través de funciones de la arteria femoral ingresan las guías, ingresan los catéteres y expanden la endoprótesis, y de esa forma cubre el aneurisma y hace que el aneurisma ya no crezca más. ¿Por qué? Porque ya hay una malla dentro, ¿sí? Imagínense un puente o un túnel, tú lo pones una malla, ya no crece exteriormente, lo contiene. Y todo eso lo hacen percutáneamente. A los 2 días, 3 días, según cómo está el paciente, ya está dando de alta. Y todo lo hacen percutáneamente. Y así, habían catéteres muy gruesos, muy rígidos. Estos catéteres ahora son hidrofílicos, navegan con la sangre. Las guías antes eran guías duras, ahora son guías hidrofílicas. Todo va evolucionando y nosotros también tenemos que evolucionar, ¿sí? Hay un médico que me dice: Miguel, has evolucionado, me dice. Yo me pongo a reír. He evolucionado, era un mono y ahora no, ya camino, ¿no? Entonces, no, cada persona también evoluciona, ¿sí? Y la universidad también tiene que evolucionar de acuerdo a las exigencias que hay actualmente en el país. Este es un esquema en el cual es lo que se hace actualmente, ¿no? Se ve dentro de los procedimientos en cardiología tenemos el procedimiento de la angioplastia con stent, ¿ya?, en la cual es la aorta, ¿sí? Antes de comenzar, yo voy a estar hablando, solamente la proyección va a estar, los esquemas los voy a dar después, pero vamos a ir conversando. Es más que una clase, quiero hacer que me pregunten, que conversen, ¿no?, para que sea ameno y que no se aburra. Entonces, a ver, ¿cuántas arterias coronarias tenemos? ¿Cuántas arterias coronarias tenemos? 2 arterias. ¿Cuáles son? Coronaria derecha y coronaria izquierda. Muy bien. La coronaria izquierda tiene un tronco común que luego se bifurca en 2 ramas: la descendente anterior y la circunfleja, ¿ya? Y la coronaria derecha. Entonces, esto después lo vamos a ver. Hay una parte que es anatomía, también lo vamos a ver, ¿ya? Y estas arterias coronarias nacen de la aorta, de una zona que se llama óstia, ¿ya? Es el espacio, es el origen de las arterias coronarias. Entonces, acá nace una arteria coronaria y acá vemos una placa lipídica, ¿no?,
grasa, puede ser calcio. Este es un catéter, este dibujo es un catéter y por medio de ese catéter pasa una guía, pasa la lesión. ¿Sí? Luego de pasar la lesión, liberan, es un balón, liberan el balón, insulfan el balón y rompen la placa. Entonces el estrechez está acá casi 80%, acá ya no se ve tanto la estrechez. Entonces eso es lo que se hace actualmente en cardiología invasiva. Antes estos pacientes entraban a cirugía, le tenían el corazón y hacían el bypass aortocoronario. Han escuchado, ¿no? Mi abuelito fue operado de un bypass aortocoronario. ¿Qué significa eso? La arteria donde está lesionada, por ejemplo, esta arteria donde hay lesión severa, antes cogían una arteria mamaria. ¿De dónde nace la arteria mamaria? ¿De dónde? ¿De dónde nacen las arterias mamarias? Dos arterias mamarias tenemos, ¿no es cierto? De la subclavia. ¿Sí? ¿Ya? De la subclavia. Entonces, esa arteria lo conecta hacia la arteria que está obstruida. ¿Dónde lo conectan? Lo conectan después de la lesión. Si la lesión está acá, lo conectan acá. ¿Sí? Entonces, para eso también se realiza el estudio de la coronografía, para ver en qué estado se encuentran las arterias coronarias. Y antes, pase por favor, y antes se hacía todo lo que era quirúrgico, ahora lo hacen percutánea a través del pase. Ahora lo hacen todo percutáneamente. Ahora lo hacen todo percutáneamente. ¿Sí? Lo hacen a través de una punción ante la arteria femoral y pasan el catéter, lo que ven, y pasan luego la guía. Y se repara todo lo que hay dentro del vaso. Es un poco de historia. Esto lo voy a dejar ya al delegado, al delegado responsable. Voy a dejarlo esto. ¿Ya? Es parte de la historia, ¿sí? Cómo comienza la cardiología invasiva, ¿no? Siempre los experimentos lo hacen a través de animalitos. En este caso hacen uso de un caballito, ¿no? Es un poco de la reseña histórica, ¿no? Desde el descubrimiento de los rayos X. Estos son los stents, ¿ya? Los stents también, ¿qué son los stents? Los stents son mallas metálicas, ¿sí? Como ven acá, son mallas metálicas. ¿Y de qué materiales son los stents? Estos son un tipo de stents. Estas son las uniones de los stents, ¿ya? Y los stents son aleaciones, ¿sí? Cromoplatino, fenitinol. Hay varios tipos de aleaciones y varios tipos de generaciones también de stents. Actualmente en el mercado dividimos a los stents en stents medicados y stents no medicados, ¿ya? Y eso depende de la condición, cómo se encuentra el paciente, qué factores de riesgo cardiovasculares tiene el paciente. Si el paciente es diabético, esos pacientes, como ustedes saben, la diabetes es una enfermedad multiorgánica, afecta a diferentes tipos de órganos, no solamente la glucosa está elevada y el problema en la sangre, no, sino afecta a diferentes tipos de órganos, y uno de los órganos que afecta es el corazón. Entonces, en esos pacientes que tienen diabetes, el grado de restenosis, es decir, una vez liberado el stent, se restablece el flujo, ¿no es cierto? Coronario. Una vez restablecido ese flujo, esto no queda aquí, el paciente tiene que tomar su medicamento para que ese flujo, ese vaso, no se restenosis, no haya restenosis, ¿sí? No se cierre nuevamente. Entonces, en estos pacientes diabéticos se coloca un tipo de stent que se llama medicados, que tiene unos fármacos en el stent, como un lapicero, ¿sí? Pero interiormente tiene polímeros, fármacos, que van liberando paulatinamente,
6 meses libera totalmente el fármaco que está dentro del stent, y eso hace que el stent no se restenose, porque la mayor tasa de restenosis es dentro del año, ¿no? Dentro de los 6 meses, dentro del año, es la mayor tasa de restenosis, ¿sí? Entonces, estos stents son medicados y contienen drogas en su interior que se libera paulatinamente para que no se cierre el stent. Y los otros tipos de stents son los stents metálicos o sin drogas, ¿ya? Que solamente es de estructura metálica, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, el cateterismo cardíaco, ¿no? Permite diagnosticar cualquier tipo de problema que hay dentro del corazón, ¿sí? El cateterismo cardíaco hace el estudio de las arterias coronarias. El cateterismo cardíaco te permite evaluar, ¿no?, si este paciente tiene enfermedad coronaria o tiene enfermedad estructural del corazón. Cuando hablamos de enfermedades coronarias, estamos hablando precisamente de las arterias coronarias del corazón, ¿no? Y que como hemos dicho, hay dos arterias importantes: el tronco de la coronaria izquierda y la coronaria derecha, y cada arteria irriga una parte del corazón. El lado izquierdo del corazón irriga la coronaria izquierda con sus arterias, la descendente anterior y la circunfleja, ¿sí? Y cada arteria irriga una cara del corazón, ¿sí? La descendente anterior, como dice su nombre, irriga la cara anterior del corazón. La circunfleja irriga la cara posterior del corazón, ¿sí? Y la coronaria derecha irriga todo lo que es el lado derecho del corazón, ¿sí? Aurícula derecha y ventrículo derecho, que son todos organismos que tienen la coronaria derecha, ¿ya? Como digo, este es, lo voy a dejar para que ustedes lo tengan y lo lean, para que estén aptos para el examen, ¿sí? Entonces, y lo otro que estudia el cateterismo cardíaco deben ser las enfermedades estructurales que hay dentro del corazón, ¿sí? Y cuando hablamos de enfermedades estructurales, cuando hay alteraciones en la estructura del corazón. Por ejemplo, ¿cuántas cavidades tiene el corazón? 4 cavidades. ¿Cuáles son las cavidades? Con su nombre: aurícula derecha. Okay. ¿Y quién lo divide de las aurículas? Las válvulas. No, ¿quién lo divide? Por ejemplo, este salón con el otro salón, ¿quién lo divide? Un septo. Cuando hay embriológicamente, por eso es importante a las mamás, futuras mujeres mamás, es importante, porque cualquier cambio que va a haber en el corazón de tu hijo es a partir de las primeras semanas del desarrollo embrionario. Por eso el médico dice, antes no tomaban esta pastillita, ¿cómo se llama? Ácido fólico. No lo tomaban, o lo tomaban cuando ya estaba embarazada. Eso se toma ahora mucho antes, 2 meses, 3 meses antes están tomando la mamá, para que quieren salir gestando. Por eso se planea, no se planea, se planifica. Entonces, se toma el ácido fólico porque ese cambio estructural, podemos hablar, ocurre justo en los primeros índices de la primera semana del desarrollo embrionario. Ustedes están siguiendo ecografía, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuándo, en qué semana? No, todavía no pregunto. ¿En qué semana? Uno, cuando realiza la ecografía, ve el latido cardíaco. La semana 11. Mira, acá me dice semana 11. O sea, no. Tú puedes evaluar dentro del primer trimestre, ¿no es cierto? Tu primera ecografía.
y ya está. Pero ¿cuándo aparece el latido cardíaco? Esta semana. Esta. Aparece, pero todavía no en la opción. Si esta semana, si tú lo haces en la quinta o la cuarta semana, ¿no está el latido cardíaco? Solo se ve ¿Cómo se llama ese puntito? saco vital. Saco vital. Saco gestación. A partir de la cuarta semana, ¿sí?, tú puedes ver el latido cardíaco. Si no lo ves, no te preocupes, a la siguiente semana. Pero a partir de la cuarta semana de gestación, tú puedes ver el latido cardíaco. ¿Sí? Entonces, ¿el corazón qué significa? Que se ha desarrollado mucho antes. ¿Sí? Entonces, estamos hablando del tabique. ¿Sí? Cuando ese tabique no se desarrolla, por ejemplo, a ver, vamos a hacer algo ligero de embriología. Tenemos una cavidad grande y dentro de esa cavidad grande se va formando unos tabiques, unos cojines endocárdicos que se llaman. Estos cojines se van uniendo y van formando todo el septum intercavitario o interventricular o interauricular, como usted lo llame. Entonces esos tabiques se van uniendo y se cierran. Cuando esos dos cojines endocárdicos no se unen, esta puerta queda abierta. El aire que está aquí o el flujo que está al otro lado pasa a esta cavidad a través de ese tabique, ya sea ese tabique que divide la dos aurículas, que es el interauricular, o el tabique que separa los ambos ventrículos, que es el tabique interventricular. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, donde uno desarrolla estas patologías estructurales del corazón. Y ese es un ejemplo, porque hay otros tipos de patologías, como la transposición de los grandes vasos. La aorta, ¿de dónde sale? Y a veces nace la aorta del ventrículo derecho. Y la arteria pulmonar a veces nace del ventrículo izquierdo, transposición de grandes vasos. ¿Sí? Entonces, todo tiene su origen desde embrionariamente. ¿Ya? Por eso es importante. Y todas esas correcciones que se pueden hacer antes eran quirúrgicamente. Y los bebés no salían de sala, morían dentro de sala. ¿Ya? Ahora, todas estas correcciones que se pueden hacer, o estas reparaciones que se pueden hacer, esos tratamientos terapéuticos que se pueden hacer, ahora lo hacen percutáneamente, a través de funciones de la arteria femoral o vena femoral, y todo ingresan por acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Dentro del cateterismo cardíaco ustedes van a escuchar: a mi papá lo han hecho un cateterismo cardíaco izquierdo, a mi mamá lo han hecho un cateterismo cardíaco derecho. Ambos es verídico, fidedigno y es fiable, ambos. El cateterismo cardíaco izquierdo estudia todo el lado izquierdo del corazón, estudia las arterias coronarias, estudia la aorta, la ventriculografía, todo relacionado con el corazón. De las cavidades izquierdas, cavidades derechas, como la aurícula derecha, las arterias coronaria derecha, y el cateterismo cardíaco derecho estudia las presiones de las cavidades, tanto derecha como izquierda. Estudia, además de medir las presiones de las cavidades, estudia también las osimetrías de las cavidades, de ambas cavidades, también derecha o izquierda. Miden presiones en ambas cavidades. Es decir, estamos hablando de que esta es mi aurícula izquierda y esta es mi aurícula derecha. Y por acá pasa la sangre del lado izquierdo
digamos, aurícula izquierda, aurícula derecha. Este septum está abierto, no se ha cerrado. Entonces la sangre que está oxigenada en el lado izquierdo se combina con la sangre no oxigenada del lado derecho. Entonces, si yo tomo una muestra de oxígeno, ¿no?, de sangre en la cavidad de derecha, me va a salir alterado, porque está combinado con la sangre arterial. Entonces, eso lo evalúa a través del cateterismo de cavidades derechas, ¿ya? Hay patologías en las cuales la vena cava inferior no se conecta. ¿A dónde? A la aurícula derecha. Se conecta hacia la aurícula izquierda. Ya hay patologías. Todos esos son desarrollos desde el embrión. La aorta que debe nacer del ventrículo izquierdo no nace de ahí, nace del ventrículo derecho. Entonces, todas esas alteraciones hacen que el niño no se desarrolle adecuadamente, ¿sí? Sufra un tipo de retardo, ¿ya? Porque la sangre 100% oxigenada no está llegando al cerebro. Entonces ahí necesitan cirugías de emergencia, necesitan correcciones de emergencia, ¿ya? Entonces, cateterismo, hablamos de cateterismo izquierdo, estudios de todo el lado izquierdo de mi corazón, estudio de las arterias coronarias, se realiza la ortografía, se realiza la ventriculografía. Y en el lado derecho, el cateterismo derecho, es más que todo medición de presiones, medición de osimetría o saturación de oxígeno en cada cavidad. En el lado izquierdo, por ejemplo, si yo saco una muestra de sangre en cavidades izquierdas, la saturación, que es el nivel de oxígeno, en el ventrículo izquierdo debe estar 95-98%. El porcentaje de oxígeno en un paciente normal en las cavidades derechas, aurícula derecha, vena cava inferior o ya sea el ventrículo derecho, esta saturación o el nivel de oxígeno que hay ahí está entre 70 y 75%, ¿sí? Pero cuando hay estas fallas estructurales, esa sangre se combina y sube el nivel de saturación en la cavidad derecha. ¿Por qué? Porque están combinando la sangre. Y estos famosos niños azules, ¿no? ¿Okay? Entonces hablamos de cateterismo derecho y cateterismo izquierdo. ¿Qué vemos acá en esta imagen? ¿Qué vemos acá en esta imagen? Vemos una imagen fotográfica, ¿sí? Un esquema, y esa es una imagen real, ¿ya? Es una foto de una imagen de un paciente, ¿ya? Lo brilloso son los pulmones, adelante. Lo brilloso son los pulmones, ¿sí? Están los diafragmas, ¿ya? Y ves un catéter que está acá, ¿sí? Estos son los catéteres que están viendo por el lado izquierdo, es decir, está viendo por la aorta. Cuando ves un catéter a la derecha de mi columna, es vena. Si ves un catéter o una guía al lado izquierdo de la columna, es aorta, porque sabemos que la aorta va al lado izquierdo, ¿no? Y la vena abdominal, vena cava inferior va al lado derecho. Entonces acá ingresa la aorta y va hacia el ventrículo izquierdo. Y tenemos otro catéter que va hacia la aurícula derecha y luego ingresa al ventrículo derecho. Atraviesa qué válvula? La tricúspide. La tricúspide. Ingresa a través de la arteria pulmonar y va hacia las arterias pulmonares, en este caso del lado derecho. Cuando hacen el cateterismo derecho, sacan muestras de acá, muestras de sangre en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho, en la arteria pulmonar. En algunos casos también sacan de las ramas pulmonares, ¿ya? Porque a veces hay patologías de estenosis, estrechez en las arterias pulmonares. Entonces, ese es el esquema que quería presentarles
para que distingan cuándo es un cateterismo derecho y cuándo es un cateterismo izquierdo. ¿Ya? Estas son las indicaciones del cateterismo cuando hacemos cateterismo derecho. Todas esas indicaciones, ¿sí? Estenosis mitral, insuficiencia mitral, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, estenosis pulmonar, cardiomiopatía dilatada, implante de marcapasos, estudios electrofisiológicos. Indicaciones del cateterismo izquierdo: enfermedad coronaria, enfermedad valvular cardíaca y todo lo demás que están ahí, ¿sí? Enfermedad de la arteria de la aorta, hipertensión pulmonar. Contraindicaciones: ¿cuándo no se debe realizar un cateterismo cardíaco? Cuando hay fiebre, cuando hay una infección en la zona de punción, porque por arrastre las bacterias que están en esa zona puede llevar como la guía, como el catéter, todo ese arrastre de bacterias, y como ya está dentro de la aorta, va hacia el corazón y provoca una infección cardíaca y el paciente puede morir. Entonces se suspenden los procedimientos por esos motivos. Pero, profesor, ¿qué pasa si este paciente tiene un infarto? ¿No? Un infarto significa que hay una lesión en una arteria coronaria, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si hay una lesión en la arteria coronaria y este paciente tiene un infarto agudo, me duele el pecho, se desmaya, lo hace su EKG y sus enzimas cardíacas, y todo eso evalúan que hay, y todo eso evalúan que es un infarto agudo del corazón. Y si tiene una herida acá, ¿qué hacer? Puede ser por el otro lado, ¿no es cierto? O pueden hacerlo por la arteria radial. ¿Ya? Entonces, los abordajes antiguamente solamente la arteria femoral del lado derecho, ¿sí? Luego intentaron hacer en el lado izquierdo. Así se comienza, lado izquierdo. Actualmente hacen los abordajes a través de las arterias radiales o también de las arterias cubitales, ¿ya? Pero el diámetro no es el mismo que la arteria femoral, ¿sí? Entonces acá, una vez pulsado, ingresa una sustancia vasodilatadora, ya como el verapamilo, una sustancia anticoagulante, como la heparina, para que no se estenose ese vaso y atrape el catéter, ¿no? El vaso está así, tú metes el catéter y navegas. Pero a veces, ¿qué pasa? Este vaso y este catéter hace espasmo al vaso, se cierra, entonces ya no puedes avanzar. Y hay fotografías en donde han intentado sacar el catéter porque le atrapa el catéter y lo saca con todo el vaso. Entonces hace necrosis en todo el miembro superior derecho. Esas son algunas complicaciones que vamos a ir después viendo, ¿ya? Entonces, dentro de las contraindicaciones tenemos eso. ¿Qué se inyecta para ver las arterias coronarias? Una sustancia de contraste. Si el paciente es alérgico a la sustancia de contraste, es decir, al yodo, ya, al pescado, marisco, esos pacientes se sensibilizan una semana antes. ¿Y qué significa sensibilizar al paciente? Significa que le damos un tratamiento con antihistamínicos, ¿ya? Para que en el momento de hacer las pruebas no sufra esas reacciones agudas a la sustancia de contraste, ¿ya? ¿Sí? Cuando uno realiza un cateterismo, el paciente debe tener todo su chequeo en regla, es decir, su placa de tórax, ¿ya? ¿Cómo está su creatinina? Porque se me evalúa la función renal. Una creatinina, ¿cuánto se evalúa la creatinina? ¿Se acuerdan, chicos? 2 miligramos. No, 2 no. ¿Cuál es el valor normal? Que saquen una prueba de sangre ahorita. Pero igual, ¿qué valor? 1, 1.5. ¿Hasta qué valor puede ser normal? 1.5. 1.2. Entonces, hasta 1.5, 1.7, incluso hasta 2 pueden hacer cateterismo, ¿ya?
pero con baja dosis de contraste, a veces diluido, o trabaja también, ¿ya? O lo mínimamente posible de contraste, ¿ya? Entonces, esto, la creatinina es una contraindicación relativa, no es absoluta, ¿sí? La función renal o falla renal, pacientes diabéticos que tienen falla renal, también es una contraindicación relativa, no es absoluta. Ya se puede manejar, tiene un infarto, el paciente está con falla renal, tienes que salvar la vida, ¿no es cierto? Colocar un stent en esa arteria y reperfundir el paso. ¿Ya? Estas son las vías de acceso, ¿ya? Vía femoral, vía radial, vía braquial o cubital, ¿ya? La técnica de abordaje puede ser por punción o por disección. Ya no se realiza por disección, antiguamente sí, disectaban la arteria braquial, hacían un corte y exponían la arteria o la vena, separaban a través de unos hilos quirúrgicos, separaban y punzaban directamente a la vena, ¿ya? En pediátricos, estamos hablando de niñitos de un día, 2, 3, una semana nacidos, y para ubicar la vena femoral o la arteria femoral es dificilísimo, ¿ya? Y a veces estos pequeños tienen todavía la arteria umbilical y por ahí o la vena umbilical y por ahí lo realizan también el cateterismo. Y lo otro caso a través de disecciones en las arterias carótidas también lo realizan o de la regular, ¿ya? En niñitos, ¿ya? Hablar de niños, como muchas veces lo digo, es un mundo aparte. Adultos es otro mundo, niños es otro mundo muy aparte y más complejo, ¿ya? La técnica por punción es la técnica de Selinger, ¿no? Como se ya conoce, ¿sí? Punza, ubican la arteria, el pulso, ingresan la aguja. Una vez ingresada la aguja, van retirando la aguja, hay flujo y meten una guía. Y después de la guía meten un introductor. Vamos a verlo ahorita. ¿Ya? Por ejemplo, acá, como mencionábamos, es por disección, ¿no? Se van separando la arteria y la vena, ¿no? A y B. Después, con un bisturí, hacen un corte pequeño acá en la arteria o en la vena y por acá ingresan la aguja o el catéter directamente, ¿ya? Este es el abordaje femoral. Este es un esquema en donde te grafica dónde está la vena, dónde está la arteria, a nivel de dónde tengo que hacer mi punción, ¿sí? De la línea inguinal a 3 centímetros por debajo tengo que hacer mi punción. Pero profesor, ¿puedo hacerlo por arriba también? Sí, lo puedes hacerlo. ¿Y lo puedes hacer más abajo? Sí, lo pueden hacer. Pero hay mayor riesgo de complicaciones, ¿sí? Cuando tú haces una punción muy arriba, el riesgo más frecuente de complicaciones viene a ser la formación de aneurismas a ese nivel, o de pseudoaneurismas, o de hemorragias intraperitoneales. Y si uno realiza una punción muy abajo, puede provocar fístulas, arterias coronarias, arterias venosas, ¿ya? Entonces hay un riesgo de complicaciones. Hay pacientes bien obesos, porque generalmente los pacientes que vienen a realizarse cateterismo cardíaco generalmente son personas obesas, ¿ya? ¿Por qué obesas? No le gusta comer, ¿no es cierto? Come grasa, lo que tú sales afuera y ¿qué encuentras? Pura grasa. Sales de noche, tienes hambre, ¿qué encuentras? Hamburguesas. Sales de noche, ¿qué encuentras? Pollo y papa, todo es fritura, ¿no es cierto? Pero tú vas a otro tipo de sociedad, a otros países donde tú encuentras, no son eso. En cada esquina, por ejemplo, en Río de Janeiro, en cada esquina, ¿ya? Hay una frutería, jugos, ensaladas, o sea, todo eso. O sea, ya es un cambio
de la cultura de la sociedad, ¿no? Acá, no sé si han escuchado que el gobierno ha impuesto el impuesto selectivo al consumo, ¿no? A la comida chatarra, por ejemplo, a la bebida, porque eso va a hacer que la gente supuestamente no tome mucho bebidas azucaradas, la gaseosa, ¿no es cierto? Porque está creciendo la población de obesos, una de las enfermedades. A mí me gusta hablar así, o sea, para que también, no todo se centra acá en la parte académica. Entonces, dice el gobierno, ¿no? Vamos a elevar los impuestos para que la gente no consuma mucha comida chatarra o muchas bebidas azucaradas. ¿No es cierto? Pero eso no es una regla, porque la gente va a crear caminos para sacar bebidas azucaradas a menor precio. ¿Y cómo sacan esas bebidas azucaradas a menos precio? Bebidas adulteradas. ¿Sí? Cuando fue hace años, ahí en verano era, y las señoras que venden gaseosas en la pista, ¿no? Tenía sed, me compré una gaseosa, y no sé cómo se me ocurre, ¿no? Y antes me dicen, dígame la tapa, ¿no? Veo la tapa estaba abierta, estaba ajustada, pero no estaba con el sello de seguridad, o sea, estaba abierta. Lo pruebo un poco, uno que no se sentía como era una Pepsi que yo había comprado, y no se sentía el gas tampoco, ¿ya? O sea, lo adulteran, pagan el precio, y uno por disminuir el costo puede comprar y puede consumir ya bebidas adulteradas, ¿no? Entonces, una de las enfermedades a futuro es la obesidad, ¿ya? Entonces, la hipertensión, pues la hipertensión arterial también, por el consumo de sal, ¿ya? Entonces, por el consumo excesivo de sal, ¿ya? Entonces, en esas personas obesitas no se puede pulsar la arteria, es difícil, ¿ya? Entonces pulsan más abajo, o ya actualmente ya es la punción a través de la arteria radial, ¿ya? Lo que he explicado, ¿no? La técnica de Sellinger, ¿sí? Ahí están los vasos, ¿no? Hacen la ubicación de la arteria, punzan la arteria, ven que hay flujo de sangre y pasan la guía y luego pasan el introductor, ¿no? Que ese tubito verde que está ahí, blanco con verde, ¿no? Este es el introductor, ¿no? Un tubito que va dentro del vaso, ya sea vena o arteria, y a través de este tubito ingresan las guías, ingresan los catéteres. Estos tubitos tienen tamaños, ¿ya? Tienen un grosor. Este grosor de estos tubos, de estos introductores, hay diferentes tamaños, ¿no? Para pediátricos 4 frames, 5 frames, para personas adultas 6 frames, para colocación de neoprótesis utilizan ya 18, 20 frames, son tubos mucho más gruesos. Indudablemente que hay procedimientos que se deben realizar exclusivamente por arteria femoral. Sí, solamente por arteria femoral. Hay procedimientos que se pueden hacer por arteria radial y también femoral, sí. O combinar ambos abordajes también se puede realizar, ¿ya? Este es el abordaje radial y arriba el abordaje braquial, ¿ya? A través de introductores. Cuando trato de dar mis clases, trato de dar todo, ¿ya? Y para que ustedes también compartan, pueden preguntarme. Si queda algo inconcluso, queda algo a medias, pregunten. Si tienen interés, pregunten, ¿ya? ¿Qué trato de mostrar? Tengo mis dos arterias, mi arteria radial y mi arteria cubital, ¿no es cierto? Si se olvidan dónde está mi arteria radial, está donde está mi dedo pulgar, ¿ya? Y mi cubital donde está el quinto dedo, ¿ya? Entonces, cuando yo comprimo, primero ubico, comprimo
¿sí? A la palma de mi mano, ya no va a llegar circulación, porque lo estoy comprimiendo el vaso, ¿sí? Cuando yo libero, se restablece nuevamente la circulación. Ese tiempo, cuando tú liberas y se restablece, debe ser menos de 10 segundos, ¿ya? Menos de 10 segundos. Eso en medicina le dicen test de Allen. Lo que hemos hecho cada uno de ustedes es el test de Allen, para ver si tu arteria cubital o tu arteria radial está irrigando adecuadamente, ¿ya? Por ejemplo, antes dije, cuando yo hago cateterismo con abordaje radial, a veces la arteria radial se lesiona. Entonces la arteria que va a suplir, si le pasa algo a esta arteria radial, es la arteria cubital. Se desarrollan colaterales y va a irrigar nuevamente tu mano, ¿sí? ¿Puedes estar sin arteria radial? Sí, puedes estar, porque la arteria cubital va a desarrollar irrigación a tu palma de tu mano y no le va a faltar, ¿sí? Igual cuando sucede con la arteria subclavia. ¿Puedes estar sin arteria subclavia? Sí, pues puede estar, porque está la arteria, la carótida, se conectan a través de colaterales y van directamente hacia la aorta, ¿sí? Se desarrollan colaterales. Colaterales es una malla de arterias nuevas que se van desarrollando. Es lo mismo que sucede en el corazón. En el corazón, el paciente, mi vaso, por ejemplo, tengo mi vaso, mi luz arterial, ¿sí? Y se van formando unas placas ateromatosas dentro de la luz del vaso. Es decir, mi luz que está así se va cerrando, se va cerrando. Es decir, que el flujo que llegaba a la punta de mi corazón, a la punta en el ápex del lado izquierdo, o la cara anterior, la celulita más lejana de mi ventrículo izquierdo, ¿sí? O de mi ventrículo derecho, que llegaba al 100% de oxígeno ahí, es decir, el rincón, ¿no? La celulita está esperando su sangre. Ahí ya llegó, ya, ¿no? Entonces, esa célula que está ahí es importante para el corazón. Pero si eso se cierra, el flujo de sangre ya no va a llegar a esa célula o a esa región de células. Entonces provoca una lesión, una isquemia, ¿sí? Y luego, si no se restablece ese flujo, va a generar un infarto, ¿sí? Lo que han provocado acá fue una isquemia de su palma de su mano. Entonces, isquemia es disminución del flujo sanguíneo. Y si tú lo mantienes así por un buen rato, puede producir zona de infarto, ¿no? Zona de muerte celular, ¿sí? El que se apunte el dedo, tengo mi dedito, acá está en un vaso con hielo, ¿no? Pero si no se restablece adecuadamente ese flujo, hay necrosis y muere, lo amputan el dedo, lo forman su muñoncito y queda, ¿sí? Los famosos carpinteros, ¿no? Los carpinteros se vuelan los dedos de sus manos, ¿ya? Entonces hice ese ejercicio para que vean que todo es tan sano, ¿no? Se restablece automáticamente el flujo sanguíneo. Igual, en la arteria femoral igual es, tú pulsas, acá está la arteria femoral, ¿sí? Y ahí ingresa la aguja, ¿ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? La recuperación del color de la palma de la mano debe ser un tiempo de 10 segundos, luego de descomprimir la arteria radial. Pregunta del examen, ¿no? El test será negativo cuando el tiempo es mayor de 10 segundos, ¿no? O sea, cuando no se restablece. Ya que es un esquema, mi arteria radial, mi arteria cubital, donde debo pulsar por arriba de la apófisis estiloides, ¿sí? 1 centímetro por encima de la apófisis estiloides, ¿no?
Este es el introductor, ¿no? Vamos a pasarlo rápido, es un tubito de plástico que por ahí ingresan las guías, todos los catéteres, ¿ya? Es la forma típica de un introductor, ¿sí? Y el introductor se mide por frames, y ese frame, lo que ven acá, número 5, ¿ya? Tamaño. Tú ves 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 20 frames. Son unos tubos más largos, más gruesos, ¿ya? Y esos tubos largos, gruesos, ya no pueden entrar por la arteria radial, sino por la femoral, ¿sí? Cuando se colocan en prótesis abdominales, todas las funciones lo realizan a través de la arteria femoral, tanto derecho como izquierdo. Ahora, a través de ese tubito, tú lo puedes identificar a través de este número, ¿no? El 5, que ven ahí, o también a través de colores, ¿ya? A través de colores. Si tú ves un introductor de color rojo, es 4 frames. Si tú ves uno de color verde, es 6 frames. Si ves un gris, un plomito, 5 frames, ¿no? Y estos son los colores, para que ustedes puedan ver, ¿ya? Estos introductores son flexibles, como ven en este esquema dentro de la luz del vaso, ¿no? Cómo se giran, cómo se doblan, ¿ya? Y a través de eso ingresan las guías, atravesan las catéteres. ¿Cuánto mide un frame? ¿Se acuerdan? Es la escala inglesa, ¿no? O la escala francesa. Francesa. Exacto, francesa. ¿Ya? Y esta es la definición del catéter, ¿no? El catéter es como este cable, ¿ya? Es algo más largo que el introductor, llega a 90 centímetros o puede 110 centímetros porque tiene que llegar desde la arteria femoral hasta la aorta, o de la arteria radial hasta la aorta, son largos. Y también su medida también es a través de frames, ¿ya? Catéteres 5 frames, catéteres 6 frames, y hay diferentes tipos de catéteres para las arterias coronarias, ¿ya? ¿Y qué son los catéteres? Es un tubo de plástico que va una malla en su interior, una malla que le da esa estructura rígida al catéter, ¿ya? Acá está el esquema de cuánto es el frames. Por ejemplo, si hablamos un frames de 6, digamos, lo que se utiliza generalmente en cardiología, 6 frames en milímetros es 2 milímetros, ¿ya? Y en pulgadas 0.066 pulgadas. Ahora, yo le pregunto a ustedes, las guías que se ingresan a través de los catéteres, ¿qué espesor debe ser? Son totalmente similares como el cabello, delgadito, pero rígido. Estamos hablando de 0.014 pulgadas. O sea, finitos. Son todas las cosas que se manejan dentro de la biología, son cosas finas, ¿ya? Y por eso muchos cardiólogos y a veces nos molestamos ahí, porque a veces nosotros tenemos la motricidad fina muy tosca. Entonces lo que realiza dentro de este campo, su motricidad fina debe estar totalmente desarrollada, porque coge cosas muy finas. Entonces una persona que está acostumbrada pues, solamente tocar cosas gruesas, le va a ser muy difícil agarrar las guías, los catéteres, ¿no? ¿Y cómo desarrolla la motricidad fina? Pues a través del gateo, ¿no? En los dedos, ¿sí? Entonces es importante, para las futuras mamás, es importante que sus hijos gateen, ¿ya? Dejan en el suelo, ponen plástico, ponen esas bloques de, ¿no? Gateen, porque el pararse es una opción innata del ser humano. Te apoyas y te paras. El gateo tiene coordinación, derecha-izquierda, y va interconectando su cerebro, también sus ambos hemisferios se van interconectando. Pues algunos niños, hasta 6, 7 años, no saben diferenciar cuál es mi mano derecha o mi mano izquierda.
¿sí? O los que manejan auto, dobla a la derecha y dobla a la izquierda, ¿no? Y provoca el choque. Entonces, todo eso tiene que ver desde tu preocupación como padre en tus hijos, ¿sí? ¿Ya? Le hablo a usted, porque yo soy papá, tengo 2 hijos y me preocupo bastante en ese punto, ¿no? ¿Sí? Ellos también llegan a ser padres, sinceramente. Y estos son diferentes tipos de catéteres que se usan dentro del intervencionismo, ¿sí? Lo que varía es la parte distal, ¿no? Tienen diferentes tipos de curvas para invocar o para cateterizar el ósteo de los orígenes de las arterias coronarias o de las arterias abdominales, ¿sí? Algo más cerca, ¿no? Las curvas de los catéteres para invocar precisamente dónde está la arteria coronaria, ¿sí? A veces con un solo catéter no se puede hacer el cateterismo, sacan otro catéter. A veces la arteria coronaria derecha no nace en el seno del lado derecho, nace en el lado izquierdo y viceversa. O sea, hay orígenes anómalos de las arterias coronarias. ¿Ya? Vamos a avanzar. Acá es un esquema donde cómo se cateteriza el ósteo de las arterias coronarias. Eso ya hemos visto, ¿sí? Ya hemos hablado de la coronografía, ¿no? Que es la opacificación de las arterias coronarias con sustancia de contraste yodada, ¿no? ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de estudiar las arterias coronarias. ¿Hay indicaciones, contraindicaciones para realizar la coronografía? Sí, lo hay. Y acá hablemos un poco de las indicaciones. ¿Qué pacientes están sometidos a estos estudios de las arterias coronarias? Son pacientes con enfermedades coronarias, ¿no es cierto? Pacientes con infarto agudo del corazón, dolor en el pecho. Este paciente está con tu familia, con personas adultas reunidas y de pronto él comienza a sentir dolor en el pecho. En ese momento recostarlo, ¿sí? Y como nosotros vamos a ser profesionales de la salud, ¿ya? Tienen que distinguir si es un dolor torácico o es un dolor abdominal, ¿sí? Dolor torácico, muchos juegan fútbol ustedes, ¿no es cierto? Quizás alguna vez han tirado un codazo en el pecho y te deja sin aire. El dolor torácico, el dolor de pecho, la angina es parecido a eso, ¿ya? Es un dolor fuerte que te oprime el pecho, ¿ya? Y que a veces se irradia hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, miembros superiores. A veces puede provocar algunos náuseas, vómitos también, cuando el dolor es muy fuerte, porque el dolor de pecho, la angina de pecho también tiene componentes neurológicos, ¿sí? Por ejemplo, el periodista, ¿no? Daniel Pereiro, él estaba jugando, ¿no? Y comenzó a sentir la molestia, pero no le daba importancia, incluso vomita, ¿no es cierto? Vomita, tiene náusea, y había un componente neurológico también, porque el dolor era fuerte. Entonces, cuando tienen estos, por ejemplo, les toca vivir a ustedes una experiencia fea como esta, lo que tienen que hacer es llevar inmediatamente a emergencias de un hospital, de una clínica, ¿ya? Directamente, no esperen más. ¿Por qué? Puede ser un dolor abdominal que está provocando dolor a nivel del pecho, ¿sí? Puede ser, porque comprime, entonces eleva y duele el pecho también. Pero puede ser que no, puede ser que sea un infarto. Entonces, es actuar rápido. Lleva a la clínica, lo hacen su electrocardiograma, su EKG. El EKG viene a ser las señales eléctricas
que en ese instante está provocando el corazón. Si hay cambios en las señales eléctricas, en ese instante, en el momento del dolor, es un infarto. Pero si tiene dolor y el EKG sale normal, el dolor no es del corazón, es por otro motivo. No es una angina, es por otro motivo. Pero ya descartaste, ¿no es cierto? Además, cuando el paciente va a emergencia, lo ponen unas pastillitas debajo de la lengua para que vasodilate las arterias coronarias. ¿Ya? Además, ¿qué cosas se puede hacer? Hacen el hemograma, pruebas de enzimas cardíacas, para ver si estas enzimas están elevadas o no. Cuando hay un infarto, estas enzimas se elevan inmediatamente. Entonces, se evalúa también eso. ¿Ya? Tienes tu EKG y tienes tu electrocardiograma, perdón, tus enzimas cardíacas y tu EKG. Y el tercer factor es la clínica del paciente. Dolor en el pecho, si te hubieran golpeado en el pecho, y si rayas el lado izquierdo, náusea, vómito. Lo más probable es que sea un infarto. ¿Ya? ¿Sí? Y si se hubiera actuado con rapidez con Daniel Peredo, quizás se hubiera salvado. ¿Sí? Se hubiera salvado. Pero no se actuó con rapidez. A veces los dolores no son típicos, como lo estoy diciendo, a veces son atípicos. ¿Ya? Dolor en la espalda, no en el pecho, pero en la espalda sí. Hay dolores atípicos, ¿sí? Que no es frecuente. ¿Ya? Entonces, Daniel llegó, justo hay un médico del INCOR que trabaja ahí en San Felipe, y le habían llamado porque era un infarto. En el transcurso del trayecto es donde fallece, ¿no? Porque se cierra la arteria, o sea, totalmente se cierra, se ocluye, y cuando se ocluye totalmente el vaso, no hay sangre ni por donde sea que irrigue al corazón, se para el corazón y fallece. ¿Ya? Entonces, cuando tengan este evento desagradable dentro de su hogar, y si hay familiares que tienen antecedentes con diabetes, problemas cardíacos familiares, actuar rápido, ¿sí? Ese es el consejo que le doy a cada uno de ustedes, actúen rápido. No, pero no, llevamos acá a la clínica hasta que lo transfieran al seguro, lo dan los primeros auxilios ahí, y después lo transfieres al seguro, ¿no? O al INCOR, que hacen la transferencia. El INCOR viene a ser un instituto de referencia a nivel nacional, ¿sí? A nivel nacional. Pacientes con enfermedad coronaria conocida o sospechada, ¿no? Y que se encuentra sintomático o con angina estable. Es decir, tengo mi enfermedad coronaria, pero sigo caminando, sigo haciendo mi ejercicio normal, no me da síntomas, pero en un momento dado puede presentar síntomas. ¿Ya? Pacientes con antecedentes familiares de enfermedad coronaria. He visto padres coronarios, hijos coronarios, y ambos van al INCOR, ¿no? O sea, tiene un componente hereditario también, ¿sí? Cuando hay un infarto, el corazón se detiene, por eso se debe actuar lo más rápido posible para que no haya mucho daño en el ventrículo, en el corazón del paciente. ¿Sí? ¿Cómo? ¿No se ve? Vamos a ir avanzando, ya esto lo voy a dejar para que lo lean, por favor. Ya hemos hablado de la anatomía coronaria, ¿sí? Hemos hablado de la coronaria derecha, coronaria izquierda, la circunfleja, la descendente anterior, por donde van, ¿sí?
Entonces, hemos dicho que tenemos dos arterias importantes, ¿ya? La descendente anterior que irriga la cara anterior del corazón y va por el surco auriculoventricular, ¿ya? Y tiene ramas importantes, las sectales que van al septum intraventricular y las diagonales. Tenemos las circunflejas que tienen también ramas, una primera rama que va al nodo sinusal y otras ramas marginales obtusas que van hacia la cara lateral del ventrículo también, pero en la parte posterior. Y tenemos la coronaria derecha que irriga la cara inferior de mi ventrículo derecho y de mi aurícula derecha. Aurícula derecha, ventrículo derecho. ¿Ya? Para diferenciar o para visualizar mejor estas arterias, tenemos que realizar proyecciones angiográficas. ¿Ya? Las distintas proyecciones angiográficas son estas. ¿Ya? Tenemos una craneal, ¿ya? La primera, una craneal. Después haces tu giro horario, una craneal izquierda, después una izquierda sola, una izquierda caudal, una precaudal, una caudal derecha, una oblicua derecha y terminas con la oblicua derecha craneal. ¿No? Sigues la forma horaria. Estas son las distintas proyecciones. ¿Ya? Una proyección es para ver una arteria. La siguiente es para ver otra arteria. Ya es la misma. Entonces, dentro de la cardiología invasiva, nosotros tenemos, para el estudio de la coronaria izquierda, tenemos 4 proyecciones básicas. ¿Ya? Porque acá dije más de 6, más de 8. 4 proyecciones básicas, que es la craneal. ¿Y para qué te sirve la craneal? Para ver la descendente anterior. ¿Ya? Tenemos la craneal izquierda. Van 2. La craneal izquierda es para ver el segmento distal de la circunfleja como la descendente anterior. Estamos hablando de la coronaria izquierda. Después tenemos la spiral, que es una oblicua izquierda caudal, que es para ver el tronco de la coronaria izquierda y la parte proximal de la descendente anterior y de la circunfleja. Van 3. Y la cuarta es una oblicua derecha caudal. ¿Ya? Esas son las 4 proyecciones básicas. La proyección craneal es para ver la descendente anterior. La oblicua caudal derecha es para ver la circunfleja. ¿Ya? Lo vamos a ver. Por ejemplo, esta es una oblicua derecha caudal. ¿Ya? Esta es una proyección oblicua derecha caudal. Esta es la posición del angiógrafo. ¿Sí? Y acá vemos el catéter, ¿sí? Y acá está el óseo de la coronaria izquierda. Y tenemos la arteria circunfleja con sus ramas marginales, ¿ya? Obtusas marginales. Y tenemos la descendente anterior, ¿ya? Que va hacia el lápiz. Es la arteria más grande y la más importante del corazón, la descendente anterior. Y tenemos unas arterias que nacen de la descendente anterior, unas arterias pequeñas, finitas, que son las arterias sectales. Esta arteria finita, esta arteria finita. ¿Ya? Acá no se ven las diagonales. ¿Ya? Entonces la circunfleja va por el surco auriculoventricular posterior del ventrículo izquierdo y después da sus ramas marginales. ¿Ya? Todo está en la cara posterior del corazón. Cuando hay un infarto, mi abuelita tuvo un infarto en la cara posterior, estamos hablando de la arteria circunfleja. Mi mamá tenía un infarto en la cara anterior, estamos hablando de la descendente anterior.
Mi papá tuvo un infarto de la cara inferior del corazón. Estamos hablando de la coronilla derecha. ¿Ya? Cada infarto tiene su registro eléctrico en el EKG. ¿Sí? Un registro característico de cada cara del corazón. ¿Ya? Entonces, esta es una caudal derecha, la referencia es 30-20 o 20-20, 20 caudal y 20 de derecha, son referencias, ya no es exactamente lo que uno debe colocar en un angiógrafo. Angiográficamente, ¿cómo lo ves con el equipo? Primero la cabeza y esta es una mesa, ¿no? El paciente está su cabeza acá, su pieza abajo, ¿ya? Por donde está viendo el láser de rayos X, ¿no es cierto? Acá me dice oblicuo derecho. Oblicuo derecho, ¿por qué? Porque el haz va hacia el lado derecho del paciente, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿O están? ¿Me sigue? Sí. Entonces, hacia el lado derecho. Y el tubo está hacia los pies del paciente, por eso es caudal. ¿Ya? Derecha, va hacia el lado derecho, es caudal, porque el tubo de rayos X va hacia los pies. ¿Ya? Por eso es caudal derecha. Esta es otra proyección, que es la craneal izquierda. ¿Sí? Proyección craneal izquierda. Tenemos la circunfleja, siempre va hacia la cara posterior, vaya en relación con la columna siempre. Donde está la columna está la circunfleja. ¿Ya? Tenemos la arteria circunfleja, tenemos la descendente anterior, tenemos estas ramas diagonales gruesas y las ramas sectales finitas. ¿Ya? Y esta es la posición del tubo del angiógrafo. ¿Ya? Esta es otra proyección, es una proyección craneal, es para ver la descendencia anterior, ¿ya? En donde ven las arterias sectales y las arterias diagonales, ¿ya? Es 40 grados de cranealidad. Y el dibujo, el esquema donde está el angiógrafo, ¿no? Esta es otra proyección que era Spire, ¿sí? El Spire, donde está el EM, es el tronco, ¿sí? De la coronaria izquierda, y la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. Siempre donde va hacia la columna y la arteria circunfleja, y esta es la arteria descendente anterior. Es el Spire. La angulación generalmente es 50-30, es una referencia, no es exacto eso, porque varía según el grosor del paciente, según a veces el corazón está más hacia el lado, está rotado y varía todo eso, ¿no? Esta es una lateral izquierda para ver también la descendente anterior, es una proyección extra que se realiza, ¿ya? A veces no se ven las lesiones en una sola proyección, por eso se realizan distintas proyecciones. Y estas son las proyecciones de la coronaria derecha, ¿ya? Esta es la arteria coronaria derecha, es un solo vaso, ¿sí? Solo vaso, y al momento de nacer da origen a un vaso importante que es la arteria coronal, que va hacia el cono de la arteria pulmonar. Nace un segundo vaso que no se ve acá, que es la arteria hacia el nodo sinusal, ¿no? Y tenemos acá, se bifurcan dos ramas importantes, la perpendicular posterior y la descendente posterior, ¿sí? Dos arterias importantes.
de la coronilla derecha. Esto va por el surco auriculoventricular del lado derecho. ¿Ya? Esta es una oblicua izquierda, ¿sí? Mi columna está de este lado. Cuando ustedes vean que la columna está hacia el lado derecho de mi pantalla, es una oblicua izquierda. Si mi columna está en el lado derecho, es una oblicua izquierda. ¿Ya? Esa es una memotecnia para saber si es oblicua izquierda o oblicua derecha. ¿Ya? Entonces, la columna está en este lado, es una oblicua izquierda. ¿Ya? Generalmente la oblicuidad que le puedes dar, tienes que darle más de 40 grados para sacar la arteria de la columna, para disociar la arteria de la columna. ¿Ya? A veces le voy a presentar unas corridas. No está corriendo acá. Y esta es la otra proyección, que es una oblicua derecha. ¿Ya? Generalmente la oblicua derecha debe darle 30 grados, 35 grados. ¿Ya? Y es para ver el tercio medio de la coronilla derecha. ¿Ya? Se dibuja en forma de L. La columna está en el lado derecho, en el lado izquierdo, y es una oblicua derecha, es lo contrario. ¿Ya? Esta es otra proyección que la craneal izquierda es para ver precisamente la parte distal de la coronaria derecha, todo esto. Ya no se ve muy bien esta parte, se ve para enfocar la parte distal de la coronaria derecha. ¿Ya? Ahora hablemos de la ventriculografía. Es el estudio del ventrículo, ¿no? Izquierdo o puede ser también derecho, y se realiza a través de unos catéteres que se llaman PICTEL. Lo que ven en el esquema de abajo son los catéteres PICTEL para realizar la ventriculografía. Las proyecciones para estudiar la ventriculografía son dos proyecciones: la oblicua derecha y la oblicua izquierda craneal. ¿Ya? La oblicua derecha es para ver la contractibilidad, los segmentos del corazón o del ventrículo izquierdo que se van contrayendo, y la oblicua izquierda craneal es para ver el septum interventricular, cuando hay estos alteraciones estructurales del tabique. Se debe evaluar con esta proyección oblicua izquierda craneal. Paciente con CIB, ¿qué proyección harías? Una oblicua izquierda craneal. ¿Ya? Con eso basta tu respuesta. Las angulaciones dependen mucho de la rotación del corazón, depende mucho del paciente. ¿Sí? Son unos parámetros que lo puedo dar, no es exacto esas angulaciones. Estos son los materiales que se realizan para la ventriculografía. Ahorita vamos a acabar esta parte para que puedan ir al baño, ¿sí? Lo de arriba es una oblicua derecha y lo de abajo es una oblicua izquierda craneal. Acá el corazón está echado y acá el corazón está de pie. ¿Ya? Y acá es el septum. Si hubiera una complicación interventricular, se observaría el pasaje de flujo del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, como un canal. ¿Ya? Pero el septum está íntegro, se dice. ¿Ya? Septum íntegro. ¿Ok? ¿Qué se evalúa en la ventriculografía? En la ventriculografía se evalúa la contractibilidad del ventrículo izquierdo. Cuando hay un infarto, la contractibilidad de las paredes del ventrículo se encuentran disminuidas. Entonces, la ventriculografía sirve para eso, para evaluar la contractibilidad, para evaluar el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ustedes saben que la aorta sale del ventrículo izquierdo, y si hay una variación en ese tracto de salida, hay una estenosis de la aorta.
Entonces va a haber una diferencia de presiones. Eso también te evalúa la ventriculografía. Tenemos las paredes del ventrículo izquierdo, ¿no? Vamos a ir pasando, eso lo voy a dejar para que lo vean. ¿Ya? Pero lo importante es que tengan el concepto de la ventriculografía. Cuando ustedes van a escuchar decir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es 60%, es su fracción normal. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo viene a ser es una relación de porcentajes entre el volumen diastólico y el volumen sistólico del ventrículo izquierdo, y eso lo expresa en porcentaje. El valor normal de la fracción de eyección del BI es 55-60%. Cuando hay un infarto, esa fracción de eyección baja, disminuye. ¿Ya? Actualmente hay equipos actuales que te da la fracción de eyección en forma automática y también te da qué pared del ventrículo izquierdo no se contrae, ¿no? Hablamos de asinesia, cuando la pared no se contrae, hipocinesia cuando hay una disminución en la contracción de la contractibilidad del ventrículo, ¿no? De las paredes. ¿Okay? Y la ortografía, donde me mete evaluar la aorta con sus vasos supraórticos, ¿no? Te permite evaluar. En la aorta tenemos 3 senos, ¿sí? En el seno derecho nace la coronaria derecha, en el seno izquierdo la coronaria izquierda y un seno no coronariano o seno posterior. Ya te evalúa si es trivalvar o bivalvar la aorta también. Si hay dilataciones en la aorta, si hay aneurisma en la aorta ascendente, también te evalúa. Si hay disecciones, coartaciones, te evalúa también la ortografía. ¿Ya? Eso lo voy a dejar. Dentro de los procedimientos que se realizan en el intervencionismo cardíaco tenemos la angioplastia con stent, ¿ya? Y como hemos visto, la angioplastia viene a ser la dilatación usando un balón de un vaso, de una arteria, ¿ya? Puede ser una arteria periférica se ve, ¿no? Puede ser una arteria periférica del miembro inferior, miembro superior. Se utiliza un balón, eso se llama angioplastia. Ahorita vamos a ver lo que es angioplastia en vasos coronarios, ¿sí? Entonces, ese es el mismo esquema que hemos presentado al inicio, ¿ya? Y estos son los pasos. Cuando hay una placa, lo que ven ahí en el esquema, ven una placa de color naranja. Esa placa puede ser llena de grasa, de lípidos, puede estar fibrosado, puede estar lleno de calcio. Y cuando esta placa mixta, una placa cálcica, se rompe, entonces se forman trombos. Y esos trombos van a obstruir la luz del vaso. Es similar a un túnel donde van cayendo piedras o van cayendo la pared del túnel y va a obstruir la luz del túnel. Es similar. Entonces, para esos casos donde hay obstrucción de la luz del vaso, se ingresa un stent. Esos stents tienen un balón dentro del stent, ¿no? Son stents expandibles, porque lo vas a expandir como el balón y se libere el stent, y el stent se va a apoyar hacia la pared del vaso, ¿no? Hemos hablado que hay dos tipos de stents, los stents medicados y los stents metálicos. Una vez liberado a través del uso de un balón que prende celestito, se queda solamente el stent solo, ¿no? Que está soportando la pared del vaso. Ahora, para liberar un stent hay una jeringa que se conecta al catéter, una jeringa de alta presión, y cada stent en el rótulo de la caja se observa, ¿no? Presión de rotura, presión de liberación. Son las dos presiones que
puede liberar el stent. Cuando tú sobrepasas esa presión que te indica la caja, se puede dañar el stent. ¿Ya? Entonces vemos la secuencia, ¿no? Una lesión con placa, ingresa el stent, se expande el stent con el balón que va en su interior y después se retira el balón y queda solamente el stent. ¿Ya? Esta es una angioplastía. Esta es una angioplastía donde se ve este paquete y ves la estructura metálica del stent acá y el balón insulfándose, ¿no? Con una jeringa de alta presión. Entre estos dos puntos está el balón, ¿no? Y está el stent aquí. Lo está liberando dentro de la arteria coronaria, ¿sí? Y ahí tenemos el esquema, el dibujo, ¿no? Donde está el stent montado en un balón, ¿ya? Y tiene dos marcas radiopacas en sus extremos, donde es el inicio y el final del stent, ¿sí? Estos stents pueden ser cromoplatino, puede ser de nitinol, níquel y platino. Cuando se realiza las intervenciones percutáneas coronarias o las angioplásticas con stent, cuando hay shock cardiogénico, cuando hay un infarto coronario extenso, ¿sí? Cuando hay angina de pecho, pacientes con dolor de pecho, cuando está en reposo, en su cama, le duele el pecho, o cuando hace ejercicio, esos pacientes pasan emergencia, descartan si es realmente un infarto a través de dos pruebas, el EKG y la prueba de enzimas cardíacas, ¿no? La troponina, la mioglobina, la CPK y el CK son enzimas cardíacas, ¿ya? Y esas enzimas se activan o se elevan cuando hay un infarto agudo del corazón. El músculo comienza a liberar metabolitos y dentro de esos metabolitos están esas enzimas cardíacas, ¿no? Pacientes asintomáticos, pacientes con angina moderada o grave, dolor de pecho, esas son las indicaciones del PCI o intervención percutánea coronaria, ¿no? Paciente con angina inestable, con elevación del segmento ST, cuando hay un infarto, hay una elevación de un segmento del electrocardiograma, que es el segmento ST, hay una elevación. Ustedes están siguiendo un curso de electrofisiología, ¿no? Entonces sí me están entendiendo lo que es en una onda cardíaca. Tienes la onda P, tienes el complejo QRS, tienes el segmento ST y la onda T. Ese segmento ST es plano, normalmente una persona normal. Cuando hay un infarto, hay un dolor, ya sea aquí inestable, aquí inestable, cuando hay dolor, ese segmento ST se eleva, ¿ya? Entonces estamos hablando de un infarto con elevación del ST. Ahora, según el EKG, ¿cuántas tenemos en el electrocardiograma? Tenemos las que son las derivadas, ¿no es cierto? Las derivadas precordiales y de las extremidades, ¿sí? Cuando tú lees un EKG tienes B1, B2, B3, B4, B5, B6. Tenemos ABL, AB, ¿sí? ¿Saben eso? ¿Sí? Cuando tomas un electrocardiograma, que son las señales eléctricas de tu corazón, se va a expresar de acuerdo a dónde colocan los electrodos, ¿ya? De B1 a B6 te está registrando todo el lado izquierdo del corazoncito, ¿ya? O sea, cuando hay una elevación de ese segmento ST de B1 a B6, estamos hablando del lado izquierdo del corazón. Cuando hay elevación de ese segmento, pero en la derivada D2, D3, ABL o ABF, estamos hablando de una elevación o de un infarto del lado derecho del corazón, ¿ya?
Entonces, estamos hasta ahí, avanzando. Tenemos las indicaciones, ¿no? Eso lo van a leer, pero ya lo dejé al... ¿Cómo te llamas? Diego. A Diego ya le dejé las tres diapositivas, los tres temas. Ustedes que entiendan el concepto de cada cosa que se está hablando, de las proyecciones, de lo que se interesa en cada proyección, qué es lo que se busca en una proyección, qué es la angioplastia, qué son los sistemas, porque esto después no lo van a ver 800 años. Si no hay alguien que quiera hacer cardiología invasiva, ¿no? Porque lo que van a desarrollar el 100% de ustedes o el 80% de ustedes es tomografía o resonancia magnética. Es lo que está en el mercado. Muy poco van a desarrollar esto. Acá tenemos una lesión. ¿Qué arteria coronaria es? Ya, ¿quién da más? Sabemos que la circunfleja nace del tronco de la coronaria izquierda, ¿sí? Y nacen dos ramas, circunfleja y la descendente anterior. Acá ves una sola rama o ves dos ramas. Entonces, si ves una sola rama, ¿es coronaria derecha o coronaria izquierda? Coronaria derecha. Coronaria derecha. ¿Ven una lesión que está ahí? Yo tampoco. Pero nos acercamos y ven una lesión acá. ¿Ven el diámetro normal del vaso? Esto está enosado. Y acá está estenosado. ¿Cuánto mide un vaso? Me han preguntado antes cuando toqué la anatomía del profe, ¿cuánto mide un vaso de la arteria coronaria? ¿Me han preguntado? No. ¿El diámetro? El diámetro. El diámetro. ¿Cuánto mide? A ver, el tronco de hablamos ya. El tronco de la coronaria izquierda de 4 a 6 milímetros. El diámetro. ¿Ya? El diámetro. Los vasos pueden llegar a medir hasta 4.5 o a 5 milímetros. Ya son vasos dilatados. Ya son vasos anormales, pero pueden llegar a medir. ¿Sí? Pero normalmente hasta 4. De 2 a 4 milímetros vasos normales. Tanto la coronaria derecha como la circunfleja como la descendente anterior. Pero ya cuando hay dilatación de un vaso puede medir más de 4. Pueden medir 5. Esas dilataciones pueden llegar a ser aneurismáticas en vasos coronarios o llamados también vasos ectásicos. Se dilatan tanto los vasos que el flujo de la sangre es lento. ¿Ya? Entonces vemos una lesión ahí. Esta es la coronaria derecha. ¿Sí? Dos arterias principales que nacen en la coronaria derecha, la arteria del cono y la arteria del nodo sinusal. ¿Sí? Cuando hay un infarto que está en relación a la coronaria derecha, generalmente van con bloqueo auriculoventriculares, es decir, el paciente necesita un marcapaso. ¿Ya? Y tenemos una disminución de la luz del vaso en este vaso. Le doy una nota de 20 que me diga qué vaso es. ¿Qué rama de la coronaria derecha? ¿Qué rama? Descendente posterior es esta y este se llama ventricular posterior o posterolateral. ¿Ya? De este vasito nace una arteria que no se ve acá, que va hacia el nodo. Si este va al nodo aurículo sinusal, este va al nodo aurículo ventricular. Cuando hay un infarto de la coronaria derecha, generalmente los pacientes necesitan un marcapaso transitorio porque hay un bloqueo del aurículo ventricular. ¿Ya? Es decir, la frecuencia normal que nosotros tenemos 70, cuando hay bloqueo hay una frecuencia de 40, 45 y una bradicardia, ¿no es cierto? Pero una bradicardia debido al infarto o a la lesión que hay ahí en la coronaria derecha. ¿Ya? Entonces, ¿es una oblicua derecha o una oblicua izquierda? Si mi columna está hacia el lado, mi columna, ¿ves la columna? Si mi columna está al lado izquierdo, ¿es una oblicua? Yo estoy viendo mi placa, ¿no es cierto? Mi columna está hacia el lado derecho. Entonces es una oblicua izquierda. ¿Ya? Si mi columna está en el lado derecho, es una oblicua izquierda.
izquierda. Perdón, si mi oblicua, ya ven, me confunden ustedes. Si mi columna está en el lado izquierdo, es una oblicua derecha, ¿ya? Ahora, en la oblicua izquierda se da esta forma, una forma de C, ¿ya? Así como lo ven. Esta es una proyección craneal donde se ve mejor la lesión. Ese mismo paciente, ¿ya? Esta es una oblicua izquierda, ven una lesión ahí en la arteria ventricular posterior, y esta es una craneal, donde se ve mejor la lesión. Esta es la lesión, se ve mejor la parte distal, ¿sí? Por eso se realizan estas distintas proyecciones. Acá está ingresando el balón. Ven esa muesca de 2 puntos. Acá hay un balón. Está dilatando esa zona. ¿Ya? Enfóquense ahí, su vista ahí. ¿Ya? Ahí ya colocaron el stent. Si ustedes se acercan, van a verlo mejor. No se ve bien, ¿verdad? Perdón. Acá está el balón, ¿no es cierto? ¿Sí? Será. Hacen una inyección y se ve el flujo. Todavía está el estenosis ahí. Aún se ve el estenosis, pero ya está dilatado. La placa está llena hacia los vasos. ¿Ya? Ahí están colocando el stent. No se ve nada. Horrible. Y acá, donde estaba la lesión, ahora ya se ve el vaso en su diámetro normal. ¿Sí? ¿Te acuerdas que está acá estenosado? ¿Sí? Ahora el diámetro es el mismo diámetro de acá. Se han colocado ya el stent aquí. ¿Ya? Un stent está valorizado entre 1.000, 4.000 o 6.000 soles de acuerdo a si es metálico o si es medicado. ¿Ya? Si tú mides mal el diámetro del vaso, colocas un stent que no es. ¿Ya? Y si colocas un stent que no es, va a quedar chico o quedar muy grande. Y es la responsabilidad de nosotros de hacer la medición en la calibración y la medición del vaso, ¿ya? Para pedir el material adecuado para dicho paciente, ¿ya? La coronografía, hay una preparación del paciente. El paciente puede venir con un infarto agudo o puede venir previo por consultorio y va a la estación de cardiología invasiva. En la estación de cardiología invasiva pasa por consultorio de enfermería y pasa por el consultorio médico, en donde nos mandan a realizar una serie de exámenes, como el examen de orina, con el hemograma completo, una placa de tórax, y le dan las pautas de cómo se realiza el procedimiento. El día del procedimiento el paciente viene en ayunas, 6 horas. Si el procedimiento es en la tarde, a partir de las 2 de la tarde, el paciente puede tomar su pastilla o puede tomar agua, ¿ya? En la mañana, y después ya no toma nada más, hasta el procedimiento. La zona donde va a ser la zona de punción, en la zona femoral, se rasura, ya tiene que venir rasurado, sí, tiene que venir rasurado. Y si es en la zona radial, a veces hay personas que tienen vellosidades acá, también se rasura, ¿ya? Cuando son pacientes que tienen altas probabilidades de hacer un infarto en pleno procedimiento, se debe rasurar también el pecho, porque cuando ocurre el infarto y en el momento de descargar de desfibrilar al paciente, esto debe estar libre, ¿sí? Hay casos en donde no está libre, y entonces el contacto con las palas no es adecuado, ¿sí? Entonces no descarga la cantidad de energía necesaria para sacar lo que está fibrilando al paciente o taquipizando al paciente, no se da esa energía necesaria, el paciente sigue mal. Entonces por eso se rasura también esa zona.
también para colocar los electrodos, ¿ya? Entonces, el paciente llega a la estación de enfermería, lo llaman corta estancia, si lo dicen en su lugar donde el paciente le prepara, está acostado y llega a su turno para que entre a la sala de hemodinámica. ¿Ya? El paciente está en ayunas, si es en la mañana, si es en la tarde, puede tomar sus pastillas o agüita temprano. ¿Ya? Entonces, estos pacientes ingresan a la sala, se acomodan en la sala angiográfica y se realiza el procedimiento, ¿no? Ya sea abordaje radial o abordaje femoral. Las técnicas de coronografía es de acuerdo a los catéteres que se realizan o que usan. Hay catéteres Jenkins y catéteres Amplax, ¿ya? Estos son los catéteres tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, ¿ya? Estos son los catéteres. Los que tienen una curva de S son los Amplax y los que tienen una curva de J son los Jenkins, ¿ya? JR si es derecho o JL si es izquierdo. ¿No? Ahí tenemos el esquema. Son los catéteres. Hemos visto ya los accesos femorales, ¿ya? Esas son las complicaciones de los accesos vasculares, hemorragias, hematomas, fístulas, ¿sí? Los dispositivos que se usan son los balones, los estenes. En algunos casos hay unas placas duras de calcio que se usan, se debe utilizar, acá no se utiliza en otros países, se usa un aparatito que se llama aterectomía, ¿no? Un aparatito que hace que se rompa la placa de calcio, ¿sí? Dentro de la luz del vaso. Ahí ven unos dibujos en este lado. ¿Okay? También hay unos dispositivos para extraer el trombo dentro del vaso coronario. Cuando hay vasos llenos de trombos, entonces ingresas el stent, ingresas el balón y sigue llenándose de trombos. Entonces hay un aparato que se llama extractor de trombos, que compone un reservorio y una jeringa, y tú vas extrayendo el trombo de la luz del vaso. Acá tenemos la coronaria izquierda, ¿no es cierto? Tenemos se ve el tronco de la coronaria izquierda y tenemos la circunfleja y tenemos la descendente anterior. La circunfleja se incluye aquí, no hay una zona de silencio en toda esta zona, ¿sí? Hay una zona de silencio. Entonces hay una obstrucción a ese nivel de la circunfleja. Entonces lo que proceden a hacer es hacer la pastilla con balón y con stent. Esta imagen corresponde a la descendente anterior, ¿ya? Es una arteria descendente anterior. La arteria descendente anterior, ¿sí? Y ven esta imagen arriba, ven la luz del vaso, negrito, y después se ve una imagen blanca, ¿sí? ¿Lo ven? La descendente anterior, ¿cierto? Con sus ramas diagonales y su sectario. Y en la parte de arriba ves el flujo y después hay una zona de imagen, de sustracción de imagen. Es una imagen de trombo, ¿ya? Es una imagen de trombo que es producto de un infarto, ¿ya? Y ahí también van a colocar también un stent ahí, ¿sí? Acá lo voy a dejar de los stents liberadores de fármacos, ¿sí? Los stents con drogas. Y este es lo que es una gráfica normal, una EKG normal, ¿ya? La onda P
el segmento PR, complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Ese es normal. Cuando hay un infarto, ¿ya? Ven donde ese convexo, ese segmento está elevado, ¿ya? Esa es la línea isoeléctrica, debe seguir toda esta línea, pero acá este segmento ST está elevado, ¿sí? Esa es la gráfica del hilo, como se dice, de un infarto, ¿ya? El segmento ST se eleva, ¿sí? ¿Ya? Esto es el proceso que antes le dije, cuando hay una lesión, hay una isquemia y después hay una necrosis del vaso, ¿no? Esos son los pasos que ocurren durante un infarto, ¿ya? Esto lo voy a dejar para que lo lean, es parte de la teoría que me tocaba hablar, ¿sí? Esas son las caras. Por ejemplo, estamos hablando de un infarto lateral y esta es la correlación con el electrocardiograma, ¿no? Cuando hay variación del ST. La coronaria derecha con su relación con el EKG, ¿ya? Una vez abierto el vaso, ya han hecho la intervención percutánea del vaso, una vez abierto, este vaso vuelve a tener el mismo flujo que tenía cuando el vaso estaba sano, pero el paciente debe tomar sus medicamentos. Ya esos son los cuidados post de intervención del intervencionismo coronario. El paciente tiene que seguir sus indicaciones que le da el médico, porque si no esa luz del vaso de nuevo se restenosa, ¿ya? Tiene que seguir sus medicamentos de por vida, anticoagulantes, ¿ya? A veces la droga, he visto jóvenes de 28, cuando yo comencé esto en el 2006 más o menos, los infartos generalmente se observan en personas adultas, mayores de 60, 70, 80 años. Ahora se ven infartos en jóvenes, 30 años, 32 años. Y son provocados, a veces si no es hereditario, no tiene un componente familiar, a veces también es por consumo de drogas, ¿sí? Provoca obstrucción de la luz del vaso, también el consumo de drogas, ¿ya? Entonces, daña tu cerebro, daña tu corazón, tu tiempo de vida se acorta, no lo disfrutas, ¿ya? He visto a una pareja que fueron intervenidas 2 veces en el ICOR por el mismo problema del consumo de drogas, ¿ya? Y jóvenes, 30 y tantos años, y la chica tenía 20 y tantos años por consumo de drogas, ¿ya? A veces consumimos o consumen porque no saben cuáles son las consecuencias, y una consecuencia es el infarto, ¿no? Entonces, ahí ven la arteria coronaria derecha, ven, y hay una lesión. Lo que voy a hacer es mover de nuevo. Hay una lesión en el tercio medio. Ahí ven, ¿cierto? La lesión en el tercio medio de la coronaria derecha, ¿ya? ¿Está? Luego pasan una guía y un balón, ¿ya? Esos son los pasos. Pregunta de examen, ¿ya? Está el catéter. Hay 2 tipos de catéteres.
catéter de diagnóstico para realizar la parte inicial del procedimiento, y el otro es el catéter terapéutico, en la cual tú pasas todas las guías, pasas el balón, pasas el stent. ¿Ya? Ahora, pasa la guía 0.014 pulgadas, finita la guía, y sobre esa guía pasas un balón, un catéter balón, que está limitado por esos 2 puntos radiopagos. Ven, ¿no? Acá está pasando hacen una inyección y ven la ubicación del balón. ¿Dónde está? El balón no puede estar antes de la lesión o después de la lesión, debe estar en la lesión. Cuando tú pones el balón delante de la lesión, o mejor dicho, pones el balón donde no está la lesión, puedes provocar alteraciones en la estructura del vaso normal. ¿Sí? Puedes provocar. ¿Qué alteraciones puede provocar? Puede haber plaquitas en esa zona, placa que no se ve, y después se desprende y se ocluye nuevamente el vaso. ¿Ya? Entonces se trabaja sobre la misma zona de lesión. Acá ya están colocando el stent. Igualito, haces una inyección y ven si está bien posicionado o no bien, o mal posicionado el stent. Acá ya están liberando. No se ve. ¿Han visto? Mira, enfoquen ahí su miradito, por favor. Ahí lo liberan, ¿no es cierto? El balón, este es mi stent y el balón está acá. El stent está plegado al balón, ¿ya? Todo eso es un catéter largo que va conectado hacia afuera con una jeringa. Entonces, cuando ya está bien posicionado, la jeringa lo va dando vuelta y se va insulfando, se va liberando. Esa jeringa está llena de contraste, por eso se ve así radiopaco. ¿Ya? Por eso se ve radiopaco. Y este es el control final de la angioplastía. Donde estaba la lesión, está ahí. Hay complicaciones de liberación del stent. A veces no hay stent adecuado para el paciente y ponen un stent mucho más grande. ¿Ya? Un vaso que mide 2.5 o 3 milímetros, ponen un stent de 4, que no hay. Entonces, tú tienes que liberarlo no a 4, porque si liberas a 4, está a su máximo diámetro. Lo liberas un poco más, un poco menos. ¿Ya? Y lo liberas poco menos, pero después vienen las consecuencias. Como no se utiliza un material para dicho paciente que es el adecuado, ese vaso se puede restringir nuevamente. ¿Sí? Cuando colocas, cuanto más grande es el stent y tú colocas sobre un vaso, sobre una lesión, digamos de 10 milímetros, y pones un stent de 20, estás cubriendo más allá. Cuanto más largo es el stent, haya también mayor probabilidad de restenosis dentro del stent. ¿Ya? Por eso, si la lesión mide 10, ponen un stent máximo de 12 o de 15. Si es un diámetro de 3, ponen un stent de 3, no de 4 ni de 4,5. No hay, lo programan por otra fecha, hasta que consigue material, porque si no, después va a venir el paciente con la restenosis del stent. ¿Ya? Este es otro caso, creo. Vamos a ver. Sí. Ven, observan qué arteria es. Nace en un solo vaso, no se complique. Coronaria derecha. Coronaria derecha. ¿Sí? Nacen 2 vasos, coronaria izquierda. No se compliquen la vida, chicos. Si el enamorado dice que no, no. Si tú insistes, van a venir las consecuencias, ¿no? Dile no, no me gustas y punto, ¿no? No se complique, no, sí, no, pero no. Entonces, ahí hay una obstrucción, a diferencia del otro imagen, se observa todavía el pasaje de sustancia de contraste y se osificaba distalmente, ¿sí? Pero en este caso hay una obstrucción total del vaso, que lo voy a marcar acá. Ahí. La coronaria derecha debe continuar por acá, ¿sí? Hay una obstrucción acá. Hay imagen del trombo. El trombo está
obstruyendo la luz del vaso totalmente, ¿sí? Y lo que ven acá es un catéter de marcapaso. Estos pacientes hacen bloqueo, entonces hay que estar prevenido. Antes de que ocurra un bloqueo durante la sala y no está pulsado la vena, porque el marcapaso se coloca a través de la vena, tienes que tener todo listo antes de iniciar tu procedimiento, ¿ya? En el INCOR vienen escuelas norteamericanas cuando hacen procedimientos complejos. Todo el esquema de cirujanos, todo el equipo de cirujanos y con sus materiales están a la puerta del servicio de cardiología invasiva si ocurre algo, ¿sí? No que en ese momento ya traigan esto, traigan otro, no, todo está preparado en ese instante, ¿ya? Entonces, acá el siguiente, es el mismo paciente, ¿no? Es el mismo paciente. Acá ya pasó la guía y se ve el flujo, ¿no? Al momento de pasar la guía se restablece también el flujo y observan la lesión en el tercio medio, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Todos estamos? ¿Todos me están siguiendo? ¿Sí? ¿Ya? Y está el marcapaso, el electrodo del marcapaso está ahí, en el ventrículo derecho, ¿ya? Acá están colocando el balón y acá están colocando el stent. Están posicionando el stent. Acá solamente ya lo van a liberar. Ahí lo están liberando el stent, ¿no? Y acá ya está una toma final. Un vaso negro, ¿sí? Eso es lo que hacemos en INCOR. Son procedimientos, todos son procedimientos complejos, no hay procedimientos simples ni complejos, todos son complejos porque lo más sencillo se puede complicar. Y esa es la parte del procedimiento. Ahora vamos a hablar sobre, en forma rápida, sobre lo que es, esta es la sala de... Este es el angiógrafo. Ya falta poco, chicos, ya. Igual que ustedes, también estoy cansado. Recién me estoy recuperando de un proceso gripal fuerte que tenía. Y esto es la sala angiográfica de la Clínica Delgado, ¿ya? En la Clínica Delgado contamos con 2 angiógrafos. Este es un angiógrafo robotizado. Como cuando ustedes visiten o conozcan un angiógrafo, están con estructuras de rieles en el techo o puede ser también en el piso. Esto se maneja a través de un sistema láser, ¿ya? Tenemos los comandos que están en este lado, el modo que trabaja acá con todos estos comandos, ¿sí? Este es el APC, mis pantallas, ¿no? Pantalla de referencia, pantalla en vivo. Es una sala híbrida. Actualmente se realizan procedimientos complejos, altamente complejos en esa sala. Porque es una sala híbrida, porque es una sala en la cual tú estás haciendo un procedimiento normal, una colocación de stent, y ese momento se complica y necesita entrar los cirujanos para hacer un procedimiento de bypass coronario. Esta mesa es quirúrgica, ya es una mesa especial. Entonces, por eso combinan la parte percutánea con la parte quirúrgica, por eso son procedimientos híbridos, ¿ya? Esa es la sala angiográfica de la Clínica Delgado. Es el segundo equipo que cuenta en América Latina, es un equipo con alta tecnología, muy bueno. O estructurales que tiene el corazón. En la diapositiva vamos a ver CIA, ¿sí? Comunicación interauricular. Eso puede ser en niños o también puede ser en adultos. Cuando es en niños y se actúa rápido, no hay repercusión en el corazón. Pero cuando estas fallas estructurales
se presenta en adultos o se dan cuenta recién en adultos, ya pueden crear problemas de hipertensión pulmonar. Tanto los CIA, CIP, como los foramen oval, permeable, FOP, también los ductus arterioso, ¿ya? Y las coartaciones. Esas 4 patologías, lo que estoy detallando en las diapositivas, acuérdense, a ver, tipo de CIA, tipo de CIB, que no todos los CIA se pueden cerrar percutáneamente, solamente algún tipo de CIA se pueden cerrar percutáneamente, ¿ya? Igual el CIB también hay 2 tipos, y las coartaciones, ¿ya?